de alabanza, de adoración, y lo bendecimos. Nos ha ministrado desde muy temprano el Espíritu Santo en México, porque sabemos que a todo lo ancho y a todo lo largo de la República Mexicana, nuestro Señor tiene una iglesia poderosa. Que nadie nos juzgue en comida o bebida o días de reposo, dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Porque, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios a Elías? Cuando Elías le dijo que nada más él había quedado, le dijo: no, Elías, yo tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal, ¿sí? Entonces, yo con esta respuesta siempre he entendido que Dios tiene un gran pueblo, que Dios tiene una gran nación en México, un gran reino, ¿sí? Él tiene mucho pueblo, aún aquellos que están en su cuarto con la puerta cerrada y orando a nuestro Dios. Esos son los guerreros que el Señor usa en lo secreto, ¿sí? Y por eso le dijo a Elías: no, Elías, yo tengo 7,000 hombres, porque Elías decía: es que yo nada más he quedado, Señor. Así es de que nadie debemos decir: es que yo soy el único, es que yo soy el más lindo, ¿no? No, sino que el Señor tiene un gran ejército, y por eso nos gozamos, nos alegramos de que nuestro Señor ha levantado un gran ejército de hijos e hijas, guerreros que entendidos en los tiempos, dice la palabra. Y por eso es que podemos en esta mañana presentarnos para que el Señor exponga, porque el que expone es el Espíritu Santo, amén, porque nos apoyamos en la palabra eterna, la palabra que es espíritu y que es vida. Y bueno, hoy vamos a hablar de la esperanza que alegra el corazón, la esperanza que no avergüenza. De hecho, Pablo, una de las formas en que le llama a Dios le dice: y el Dios de la esperanza, ¿sí? El Dios de la esperanza. Tiene el Dios de la paz, el Dios del gozo, pero el Dios de la esperanza, que es el mismo, pero en esa manifestación que nos da el Señor de la esperanza. Hoy vamos a hablar de esa esperanza que tenemos, una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús. Estamos estudiando la carta de Pedro, la primera carta, y dice en la primera carta de Pedro 1:6, dice: en lo cual nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Que dice la palabra que nos alegramos en la salvación que el Señor nos ha entregado, ¿sí? Nos alegramos de que el Padre nos haya llevado a Cristo y Cristo nos diera la fe, el autor, el consumador de la fe, su sangre preciosa y todo lo que nos ha entregado para alcanzar la salvación. Está diciendo Pedro esto en el versículo 5 y dice: en lo cual nos alegramos, ¿sí? Estamos alegres por esto, estamos felices, amén. Pero también dice, no nos oculta esta verdad, dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y lo que sigue acerca de esta palabra es que la fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada como se prueba el oro, que aunque perece, el oro sí se mete al fuego, y dice que aunque perece, sí, que así también nuestra fe es probada, pero no para que perezca, sino ¿para qué? Para que sea afirmada, confirmada y establecida. Amén. Y para que podamos participar de la divinidad de Dios. Esto es lo que el Señor nos dice en su palabra.
Y por eso hemos llamado esta conferencia, la hemos titulado La alegría de la esperanza, ¿sí? Porque cuando tenemos la prueba, diversas pruebas, podemos recordar que Dios nos ha dicho que tengamos esperanza, ¿sí? Que tengamos esperanza y nos lo habla, por ejemplo, en Isaías 9:1, nos dice: mas no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. O sea, Dios no ignora que hay momentos en los que sí nos sentimos angustiados, nos sentimos preocupados, afanados a veces, ¿no? Y estamos pues inquietos, ¿no? Él no lo ignora y entonces nos da esta palabra que nos dice: mas no habrá para siempre oscuridad para los que ahora están en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos, ¿sí? Entonces, que aquí esta palabra se cumplió con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesús viene, esta palabra se cumple, ¿sí? En Galilea de los gentiles, ¿sí? Mateo 4:15. Entonces el Señor le está diciendo al pueblo: no habrá para siempre oscuridad, vendrá la luz del mundo, ¿sí? Vendrá la luz del mundo, que es Cristo Jesús nuestro Señor, quien nos alumbra, quien nos da su luz en todas nuestras situaciones, en todas nuestras circunstancias. Y su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, ¿sí? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo es esto que hace la palabra del Señor? Bueno, cuando estamos preocupados, tristes, angustiados por alguna situación, la palabra entra como una espada, ¿sí? Cuando hemos desarrollado la disciplina de leer la palabra, de guardar la palabra en nuestro corazón, entonces la palabra, el espíritu de la palabra mora en nosotros y el mismo espíritu entra como una espada de doble filo y nos quita esa preocupación, esa ansiedad, eso que en un momento dado a veces sentimos y que no sabemos qué pasa, ¿no? Pero entra la palabra y la palabra nos alienta el corazón y el Espíritu mismo se encarga de que no caigamos en desesperación, de que no estemos ansiosos, ¿sí? Porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso hemos de pasar tiempo leyendo la palabra, meditando en ella y en consecuencia orando, sí, al Señor, porque el Espíritu Santo guarda en nuestro corazón la palabra que hemos estado meditando, ¿sí? Y de ella echa mano cuando nosotros nos sentimos tristes o decepcionados, todo aquello que quiere robar la esperanza viva. Y también el Señor, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, a Babilonia, el Señor les dio esta palabra maravillosa que dice, Salmo 126, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Amén. Esta es una palabra poderosísima, es una palabra que nos trae mucha esperanza, ¿sí? Que nos trae mucha esperanza y aunque pasen los días, los meses, los años, que estamos esperando una promesa del Señor, siempre al leer su palabra solamente
solamente la misma palabra que entra en nuestro corazón, que entra en nuestra alma, esa palabra nos trae esa esperanza viva, una esperanza viva por la resurrección de Jesús, y ya lo vemos. Y ya vemos la promesa hecha. ¿Por qué? Porque la palabra está avivada por el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando la palabra no está avivada por el Espíritu Santo, la palabra no hace nada. No hace nada. ¿Por qué? Porque no está avivada por el Espíritu Santo. Pero si la palabra está avivada por el Espíritu Santo, entonces la misma palabra trabaja en nuestro corazón, en nuestras circunstancias. La misma palabra se mueve en toda situación. ¿Por qué? Porque está avivada por el espíritu de la fe. ¿Sí? El espíritu de la fe es el que mueve la palabra. ¿Sí? Quitándonos toda aflicción, quitándonos toda preocupación. Y entonces ya al rato ni nos acordábamos de qué estábamos angustiados o por qué estábamos tristes, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra obra. La palabra es Dios y Dios está en su palabra, dice el Evangelio de Juan. ¿Sí? Primera de Juan 1 dice, y en el principio era la palabra y la palabra era Dios, ¿sí? Ajá, y en el principio estaba el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Entonces, ¿qué dice? Que la palabra avivada por el Espíritu Santo tiene vida, y entonces ya podemos nosotros decir, ay, sí, Señor, cuando tú hagas volver la cautividad de mi hijo, de mi hija, ay, Señor, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Sí, Señor, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, ¿sí? La segunda parte de este salmo es la petición de las que habla Pablo, la rogativa con toda súplica, ¿sí? Dice así, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, ¿con qué? Con regocijo segarán. Ajá. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ajá, esta es la segunda parte. Pero la primera parte nos habla de que hemos de tener esperanza, ¿sí? Y la segunda parte nos habla de la petición. Amén. Y esto es maravilloso entender así la palabra porque está la esperanza por delante, ¿sí? Esperamos en Él, creemos que no habrá para siempre oscuridad, ¿sí? Tenemos alguna situación y viene a nosotros, ay, es que tengo que pagar tal cosa, ay, bueno, pero no habrá para siempre oscuridad, Dios no llega tarde, Él sabe, Él lo he puesto delante de Él y sé que Dios me dará la salida. Amén, ¿sí? O, ay, es que mi hijo está enfermo, mi papá. No, pero no habrá para siempre oscuridad. Esto se va a solucionar. Amén. Tengo puesta mi fe, mi esperanza y mi confianza en mi Padre Celestial y de Él procede toda la bendición que yo he esperado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la palabra empieza a trabajar mediante la fe. Pero si estamos de que, ay, no, es que, no, pues esta situación y cuándo y hasta cuándo y nos empezamos a quejar, por eso el apóstol dice, la queja no aprovecha. La queja no aprovecha, no hace nada la queja. Y la fe y la esperanza y la confianza en Dios, es así trabaja, es así hace. Amén. Y aunque nuestros ojos a veces vean que pues, no pasa nada, no andamos por vista, sino que por fe, creyendo, esperando lo que el Señor ha dicho. Y entonces por eso aquí Pedro dice, aunque tengamos que ser afligidos por un poco de tiempo, o sea, y por eso aquí dice, y no habrá para siempre oscuridad.
por un poco de tiempo, porque Dios no nos prolonga una prueba más allá de nuestras propias fuerzas. Es más, cuando la prueba, por alguna razón, como decía el apóstol Pablo, que le decía al Señor que le quitara un aguijón en la carne, y él entendió por el Espíritu Santo que a causa de las grandes revelaciones que Dios le había dado, le había sido enviado un emisario de Satanás que lo abofeteara. Y que 3 veces le había dicho Dios, 3 veces él le había pedido a Dios y el Señor le contestaba, bástate mi gracia, ¿sí? Y cuando el Señor nos dice, bástate mi gracia, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No que vamos a estar ahí afligidos y Dios no hace nada, no, sino que tenemos que echar mano de la vida eterna. Tenemos que echar mano de la gracia, ¿sí? De la gracia. ¿Por qué? Porque a veces queremos nosotros resolver en nuestra propia fuerza una situación, y cuando Dios nos dice, bástate mi gracia, que te baste mi gracia, hazlo con la gracia que yo te he entregado, ¿sí? Y entonces es cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor no es indiferente, que no dice, ay, bueno, pues ay, arréglatelas como puedas, no, bástate mi gracia, ¿sí? ¿Y qué es eso? A veces nos sentimos inadecuados en alguna situación, decimos, no, Señor, pero esto, ¿yo cómo lo voy a hacer? Si me hace falta esto, me hace falta aquello, me hace falta allá, me siento demasiado débil para hacer yo esto que me estás mandando, y el Señor nos dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se manifiesta en tu debilidad, en lo que te hace falta. Ahí se manifiesta mi poder, en lo que te hace falta. Ay, Señor, está bien. Y ahí ya no hay que chistarle a Dios, ¿no? Sino, sí, Señor, está bien que me baste tu gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque su poder se va a manifestar, ¿dónde? En mi debilidad. Ahí se va a manifestar el poder de Dios. Por eso es bien importante que nosotros estemos con la palabra, porque la palabra, les digo, trabaja por ella misma, mediante la fe, mediante el avivamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Y por eso yo entendí esta palabra de Isaías 9, 1 y 2, el Salmo 126, que habla de esa fe, de esa esperanza, de ese gozo, ¿sí? Era para mí muy revelador, que ellos, aunque estaban en cautividad en Babilonia, porque este Salmo 126 se remite a ese tiempo, ¿sí? El Espíritu de Dios, su pueblo, les daba esta esperanza para que no tuvieran demasiada tristeza por la cautividad que tenían en Babilonia. Y entonces les decía, voy a hacer volver su cautividad, los voy a liberar, ¿sí? Pero esperen, tienen que pasar 70 años, o sea, no fue poquito, pero sí se cumplió. Dios liberó a Israel en el tiempo de la cautividad. Y podemos ver que la palabra se cumple. Isaías 9, 1 y 2 se cumple con la venida de nuestro Señor. Este Salmo 126 se cumple cuando Dios libera a Israel de la cautividad de Babilonia, ¿sí? Entonces podemos ver que la palabra tiene cumplimiento. ¿Y cómo se cumple ahora en el nuevo pacto? Pues cuando Dios nos da esa palabra, ¿sí? Aunque es una palabra del antiguo pacto y ya tuvo cumplimiento, viene a nuestro corazón como el espíritu de vida que nos da aliento y que nos dice, no va a haber para siempre oscuridad, esta situación va a pasar y yo te voy a sacar de ahí. Y es ahí donde está nuestra fe, amén, y nunca llega tarde, ¿sí? El Señor es muy bueno con nosotros. Y nos da esta palabra que dice 2 Corintios 4:17, es una palabra fuerte, pero es una palabra en la cual podemos ver la fe, la fe y la esperanza de Pablo. Pablo, siempre mis respetos para cómo él tenía esta fe, esta esperanza.
En 2 Corintios 4, Pablo ya está despidiéndose, ¿sí? Él ya está diciendo, pues ya me voy, ya he peleado la buena batalla, he guardado la fe, pero no sin antes les manda esta carta a los Corintios, porque fue la iglesia que él fundó en Éfeso, y la verdad es que en Corinto, perdón, pero es que sí dice que tenía dolores de parto, dolores de parto por ellos. Entonces, bueno, vamos a 2 Corintios 4. La rema es el 17, ¿sí? La rema es el 17, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Como les dije, el Señor no permite que estemos angustiados, nos manda una palabra de esperanza, amén. En apuros, mas no desesperados. Señor no quiere que estemos desesperados. ¡Ay, estoy desesperada! No, el Señor nos manda una palabra de esperanza. Perseguidos, mas no desamparados. Dice que aún podemos estar perseguidos, pero ¿qué? No desamparados, porque Él nos está amparando en todo tiempo. Derribados, pero no destruidos. Aún podemos sentirnos que estamos derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Por la esperanza viva, por la resurrección de Jesús. Algo que me consuela mucho el corazón cuando he tenido diversas pruebas es que yo veía al Señor Jesucristo resucitando a la hija de Jairo, resucitando al hijo de la viuda de Naín y resucitando a Lázaro, ¿sí? Y cuando yo veía, o sea, porque cuando vemos la palabra, la leemos, estamos nosotros transportándonos al hecho de cómo hizo el Señor esto, y cuando vemos que Él mismo resucitó, ¿sí? Por eso es que la palabra dice, por la resurrección de Cristo tenemos una esperanza viva. Y aquí dice, aunque estemos en un momento dado sentir que estamos derribados, no estamos destruidos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra que Él no vino a destruirnos, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Que el que viene a robar, a matar y a destruir, ¿quién es? Satanás. Pero Jesucristo ya lo venció, ¿sí? Y con nuestra fe nosotros vencemos también. Amén. Entonces, esto es maravilloso lo que escribe el Espíritu Santo a través de Pablo, y dice, pero no destruidos, ¿sí? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también, ¿qué? Creemos, por lo cual también hablamos, ¿sí? Esta palabra de 2 Corintios 4:13, amados, es muy importante porque lo que yo les vengo diciendo, si confesamos la palabra con fe, si la declaramos, si la decretamos, se cumple. Aquí dice, miren, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros traemos la palabra que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, la declaramos, esta palabra entra como una espada de doble filo, ¿sí? ¿Y qué? Separa el alma del espíritu. Separa los pensamientos del alma humanos que luego a veces nos quieren bombardear, y el espíritu nos levanta, nos reconforta, nos alienta, nos da la vida del espíritu de la palabra. Por eso es
tan importante permanecer en la palabra de Dios, porque si no permanecemos, el Espíritu Santo no tiene de dónde echar mano. Si no la pasamos leyendo cosas de aquí, de este mundo, y que las películas y que las series, y no está mal que a veces veamos una serie elegida, desde luego, con sabiduría, pero nuestra prioridad es la palabra, porque es de la cual Dios echa mano para librarnos de la opresión. Si nos sentimos oprimidos, el Espíritu Santo no va a usar la filosofía de los, bueno, de algunos, iba a decir unas personas, pero no, de algunos filósofos, no la va a usar. Él usa su propia palabra. Y dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Amén. La acción de gracias, o sea, esto es maravilloso, ¿ok? ¿Qué dice? Por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Amén. Del hombre exterior y del hombre interior ya les he hablado mucho, hemos hablado tanto del hombre exterior y del hombre interior, ¿sí? El viejo hombre que está viciado con sus deseos engañosos, ese debe menguar, y nosotros, el nuevo hombre, crecer. Amén. Por tanto, el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué produce? ¿Qué produce esa leve tribulación momentaria? ¿Qué dice? En nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿sí? Cada vez que pasamos una prueba, que pasamos una aflicción y el Señor nos da el poder de salir, el Señor nos saca de esa situación, ¿qué queda? Sobre nosotros un peso de gloria, excelente y eterno, dice la palabra. Amén. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, como ahorita yo les decía. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y resulta que a veces nos preocupamos demasiado por las cosas temporales. Y estamos mirando todo lo temporal, ¿no? Y queriendo a veces encontrar una plenitud en lo temporal cuando no hay ahí. No hay plenitud ahí. Solo hay una pequeña satisfacción a veces cuando tenemos algún deseo cumplido de lo temporal. Pero cuando tenemos un deseo cumplido en lo eterno, ahí sí tenemos ese excelente y eterno peso de gloria. Esto es maravilloso, es una palabra poderosa esto que dice, porque sabemos, el 5, 2 Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu.
¿Qué dice cuando somos, cuando no guardamos la vida del hombre interior, cuando se manifiesta la vida del hombre externo, del hombre viejo? ¿Qué es lo que pasa? Nos sentimos desnudos, ¿no? Si en un momento dado caemos en la ira, en el enojo, en una mala palabra, o hacemos algo que nos sentimos desnudos. Nos sentimos que se nos ha quitado ese abrigo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Sí? Que el Señor nos reviste. ¿Cómo? Porque dice que gemimos dentro de nosotros mismos para ser revestidos de esa habitación celestial. Por eso es que tenemos esta esperanza siempre viva, cualquiera que sea nuestra situación, tenemos esta esperanza, ¿sí? Y dice que, aquí Pedro dice, ¿no?, que aunque sea necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Esto de ser afligidos en diversas pruebas, y que después Pedro lo compara con el oro, es que a veces Dios tiene que mostrarnos nuestra condición para que nosotros mismos trabajemos en esa escoria, para que nosotros mismos estemos metiendo esa escoria al fuego. Por eso a veces sale ese viejo hombre, ese que está viciado con sus deseos engañosos, para que nos demos cuenta y trabajemos clamando al Señor porque seamos, ¿qué?, revestidos de nuestra, ¿qué?, habitación celestial. ¿Sí? Por eso es importante permanecer en la palabra, porque la palabra es un espejo y el Señor nos muestra en la palabra. A veces no tenemos que entrar al fuego, a veces Dios no tiene necesidad de meternos a la prueba, porque ya aceptamos y decimos, sí, Señor, sí, es verdad, yo soy esto. Quítalo de mi vida, Señor. Yo renuncio. Por ejemplo, que Santiago nos confronta y nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y no piense que Dios le dará algo a este hombre de doble ánimo, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos esa palabra y nos miramos, digo, ay, sí, yo a veces soy de doble ánimo. Yo a veces sí quiero y a veces no quiero. Ay, Señor, quítame este doble ánimo. Actualmente le dicen bipolar los científicos. Y eso es un paso a la locura, ¿sí? Y bueno, vamos a leer 1 de Pedro 5:10. Ya que estamos aquí con Pedro, dice el Señor, mas el Dios de toda gracia. Ya ven que Pablo le dice, más el Dios de toda gracia, dice Pedro aquí. Pablo le dice, más el Dios de toda esperanza, más el Dios de paz. Pero aquí Pedro le dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayas padecido, ¿qué? Un poco de tiempo. O sea, no nos oculta el Espíritu Santo que vamos a tener aflicciones, que vamos a padecer un poco de tiempo, que no habrá para siempre oscuridad, ¿sí? Que Él nos liberará a nosotros y a aquellos que están bajo promesa. O sea, no nos oculta el Espíritu Santo, ¿sí? Y esto es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es declarar la verdad. Y aquí otra vez Pedro dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién? El Dios de toda gracia, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Amén. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es la palabra que el Señor nos ha dado en este día para que nuestra esperanza sea en Dios y no en los hombres. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso,
Padre eterno, Espíritu Santo, amado, querido Espíritu eterno, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque esta mañana nos has traído esa esperanza viva, Señor, esta palabra poderosa y gloriosa que nos lleva, Señor, a siempre tener sumo gozo en nuestro corazón. Padre mío, siempre, siempre recordando, Padre, que no habrá para siempre oscuridad, Señor, para cualquier situación, que tú, Señor, resplandecerás como la estrella de la mañana en cada situación, porque somos tus hijos, somos tus amados, somos tus queridos, la perla preciosa, motivo de tu gran amor, Padre. Nos sabemos queridos, estimados, valorados, Señor, de gran estima para ti. Por eso, Padre, sabemos que te involucras en cada una de nuestras situaciones, Señor. Padre, aunque por un tiempo tengamos que ser afligidos, Padre Santo, pero en la aflicción estás tú con nosotros. No nos dejas, no nos abandonas, Padre. Te bendecimos, Señor, te bendecimos y oramos y bendecimos nuestra tierra maravillosa, Padre, llena de tu gracia y de tu amor. Y bendecimos, Señor, a las autoridades puestas por ti. Te rogamos que trabajes, Padre, en sus almas, en sus corazones, en sus conciencias, Señor. Oh Dios, llámalos, Señor, a hacer un buen trabajo, Padre mío, ya que están en puestos de autoridad y tan delicados, Señor, que es trabajar con la autoridad delegada por ti, Padre. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos especialmente a la Presidenta de la República, que es la máxima autoridad en esta nación, Señor. Pedimos por ella, no la maldecimos, la bendecimos, Señor, porque nosotros somos los benditos y nos has dicho que somos benditos y estamos para bendecir, Padre. ¿Sí? En el nombre de Jesús, papá, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.